hoy vinimos a un lugar que está a 100 kilómetros de la capital federal. Si vivís en Buenos Aires y te querés alejar un poco de la ciudad, del ruido, todo, esta ciudad la verdad es ideal para eso. Esta ciudad es San Miguel de Monte. Tiene la laguna, que ahora la vas a ver, y realmente tenés muchísimas opciones. De pasar solamente el día, podés inclusive tener unas vacaciones, porque hay realmente complejos de cabañas, hoteles, hay camping, hay un montón de cosas que realmente vale la pena disfrutarla. Así te dejo con el video, miralo, y te recomiendo el final, el atardecer, que es único, realmente es único. Te dejo con el video. Comenzamos nuestro viaje en la General Paz, desde donde tomamos la autopista Richeri como para ir al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esta ruta tiene un peaje y el costo es de 45 pesos argentinos, unos 5 centavos de dólar. Por esta autopista seguimos hasta la salida que dice Cañuelas, por la ruta 205, agarrando la rotonda y cruzamos la autopista Richeri por arriba. Esta ruta 205 pasa por uno de los laterales del aeropuerto de Ezeiza, por lo que no es raro ver aviones aterrizando. Una vez en la ruta 205 tenemos que seguir todos los carteles que nos llevan a Cañuelas. Lo que esta ruta nos hace agarrar la autopista Ezeiza-Cañuelas, que tiene también un peaje de 50 pesos, unos 5 centavos de dólar. Por esta autopista vamos hasta el final, donde después de una rotonda y después de cruzar las vías de un tren, tomamos la ruta 3, que es la que definitivamente nos lleva hasta la Laguna de Monte. Previamente pasando por otro peaje de 80 pesos argentinos, que son aproximadamente $1. Si te gustan los fiambres, en la estación de servicio de la rotonda de Cañuelas, te aconsejo parar, ya que tiene uno de los sándwiches que son imperdibles. Bueno, seguimos con el viaje. Ya en la ruta 3 solo hay que seguir los carteles hasta San Miguel de Monte, que está aproximadamente a 105 kilómetros de la capital federal. Justo en la entrada está la terminal de ómnibus, entonces si no tenés auto, tranquilamente podés salir desde la terminal de Retiro o de Lepiane en micro. La laguna tiene una extensión de 650 hectáreas y una profundidad máxima de 4 metros. Todo el perímetro de la laguna está asfaltada, favoreciendo eso para poder recorrerla tanto en auto como en bicicleta o, como los más osados, a pie. Además hay una gran variedad de complejos turísticos que tienen muchas cabañas, piletas, realmente, y hay también parrillas. Realmente vale la pena mucho poder recorrerlo y estar en esos complejos turísticos que ahora te voy a mostrar. Acá te muestro dos que son de los más importantes. Fíjate, mirá la calidad que tienen las cabañas y la extensión de las piletas. Ambas están frente al mar. Realmente son complejos excelentes, inclusive tienen hasta salón de fiestas, de eventos, por si querés organizar una fiesta en este lugar. En el invierno, además, cuentan también con piletas de aguas climatizadas, una opción también para pasar un fin de semana en el invierno. El costo aproximado varía, depende del complejo. Para 4 personas, una semana entera, está aproximadamente 47.000 pesos, unos 500 y pico de dólares la semana. Y para 2 personas, que son otro tipo de cabañas, están aproximadamente 27.000 pesos argentinos, unos 300 dólares. Ambas alternativas con desayuno y media pensión, o sea, te dan la cena. Tenés otras alternativas también. Las cabañas, por lo general, por un día no te las alquilan. Y menos en temporada, porque hay mucha gente, mucha demanda. Entonces la alquilan
habitualmente por una semana o al menos un fin de semana completo. Pero si querés venir por un día para conocer, querés hacer un asado, tenés estos camping. Hoy es un día típico porque es 1 de enero y la verdad que hay muy poca gente y no sé si no está cerrado. Todos los camping tienen vista a la laguna, por supuesto. No todos podés meterte en el agua porque hay unos juncos. En este no podemos entrar hoy. Tenés juegos para chicos. La verdad que el ambiente, no sé si escuchás, muchos pájaros, muchos árboles. Mirá enfrente, son casas particulares estas. Realmente es una zona muy agradable. Realmente, para los que no conocen, el nivel que hay en esta laguna es muy importante. Vamos a ver más adelante, a ver si podemos ver dónde están haciendo alguna actividad náutica. Pueden notarse claramente muchas construcciones nuevas, modernas. Acá aparentemente están haciendo otro complejo de cabañas. Grandes, muchas cabañas parece que hay. Inclusive algunas parecen habitadas. Acá también hay más botes. Querés salir a pescar. El agua es muy tranquila. Realmente no tenés ningún problema. Tenés los animales típicos de la zona. Es un perro de alguno. Está mojado, es más inteligente que todo. Seguro se metió en el agua. Vamos a averiguar ahora cuánto sale alquilar unos botes para pescar. Y estos botes son sin motor y los alquilás por 500 pesos la hora. La verdad que no es mucho. De paso haces ejercicio porque tenés que ir remando. Y por supuesto, como siempre se junta mucha gente al costado de la laguna porque es un día realmente muy agradable. Podés meter en el agua, kayak. La gastronomía, hay que decir, no es la mejor de todas. La verdad que hay varias opciones, pero no es la mejor. Pero en todos lados vos tenés formas de hacer tu propio asado, tu propia comida. Hay mucha gente en el agua, mucha gente en el agua. Mucha gente en el agua hay. Hace un día muy caluroso hoy. No hay guardavidas.
cualquier cosa que pases tenés que tener mucho cuidado porque no hay nadie que te ayude, salvo otra gente que esté como vos en el agua. Pero es bajito, no hay olas, no vas a tener ningún problema. Mucha gente hay. También podés pescar. Te dejo las imágenes para que vayas viendo porque realmente es muy lindo. Esto lo hacemos en movimiento porque como es mucho para mostrar, ahora ya vamos a ir a lo que es el pueblo y vamos a recorrer un poco, que no es muy grande, pero tiene muchos comercios y muchas cosas para visitar. Acá tenemos algunos barcitos. Si tenés tu velero, lo podés traer. Tenés bajada. Otra opción que tenés es alquiler de caballos. Justo en este momento se están, si no, iba a tratar de subir a uno, pobrecito. Este es otro complejo que no está ubicado sobre las costas de la laguna, pero al ver las imágenes te das cuenta del confort que tiene este lugar. Tiene varias piletas, una climatizada. El costo es aproximadamente de 44.000 pesos para 2 personas, también una semana entera. Y este alojamiento tiene desayuno y cena también. Todos estos complejos están abiertos todo el año. Y esta es la municipalidad. Como te decía, se están armando ya los boliches, acá hay una heladería, el banco, hay muchas confiterías, o sea, se está armando todo para la noche. Es temprano ahora, porque acá la gente por lo general viene después de que está en la laguna. Viste que recién estuvimos en la laguna y había mucha gente. Claro, después a la noche vienen acá. Bueno, vamos a seguir recorriendo lo que podamos de esta hermosa ciudad de San Miguel de Monte. Y este es el atardecer en la laguna de Monte. La parte más linda como para concluir un video. Mirá qué hermosa vista. Impresionante cómo se ve acá. La gente andando en bote, en kayak, pescando. Y mientras tanto el sol se va poniendo.